Vamos a otro tema, algo que también preocupa porque el despliegue de buques militares de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela ha elevado al máximo la tensión entre Washington y Caracas, mientras la Casa Blanca asegura que la operación busca frenar el narcotráfico y llevar a sus responsables ante la justicia. El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de poner en riesgo la estabilidad regional. Queremos analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, qué es lo que se puede proyectar, y para eso tomamos contacto de inmediato con Paz Milet. Ella es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz, bienvenida. Hola Paz, bienvenida. Buen día. Hola, muy buenos días. A ver, partamos con tu visión de qué puede haber detrás de esto. Se ha dicho que está creciendo la tensión en el Mar Caribe. Desde Estados Unidos se ha justificado esta operación con el narcotráfico. Han declarado como terroristas a carteles de narcotráfico y acusan a Nicolás Maduro y su gobierno de estar directamente implicados en un cartel de narcotráfico, operado desde el propio Estado, digamos. Por otro lado, Nicolás Maduro niega tajantemente todo esto, dice que esto es una excusa y que aquí lo que se busca es una intervención en Venezuela. ¿Cómo lo analizas? ¿Qué ves tú que hay detrás de esto? ¿O qué estamos viendo, pero qué no estamos viendo de esto? La verdad es que los buques, el carácter de los buques, los submarinos que se trasladaron, 4.000 hombres, da señal de que esto es más bien una medida de fuerza, de mostrar fuerza, porque no están las condiciones, ¿no?, de lo que se trasladó para pensar en una operación de más largo alcance. No descarto que pueda haber alguna actividad contra santuarios de narcotraficantes, posiciones de narcotraficantes, pero lo que sí creo desde mi perspectiva es que hay dos elementos. Uno, dar señal de que están dispuestos a actuar contra el narcotráfico, ¿no? Es muy importante. Y lo otro es que también se pueden cumplir labores de inteligencia, porque, por ejemplo, algunos de los buques que se enviaron tienen radar que permiten ver toda la actividad aérea en el Mar Caribe. Y también los submarinos pueden rastrear, ¿no? No olvidemos que una de las labores fundamentales, una de las actividades fundamentales que utilizan los narcotraficantes son estos submarinos casi hechizos, ¿no es cierto?, en el que trasladan la droga. Entonces, desde mi punto de vista, una señal muy importante hacia el gobierno de Maduro, que debe haber sido dialogado con Putin en el último encuentro, pero no es señal de una operación mayor. Es interesante este punto, Paz, porque hay analistas que han dicho que, bueno, por un lado estaría el tema de la droga, que es real en el sentido de que efectivamente llega droga que pasa por el Mar Caribe hasta Estados Unidos y Trump ha analizado o ha concluido en que esto está amenazando la seguridad de su país con el fentanilo y otras cosas. Otros discuten y dicen que hay más droga pasando por el Pacífico, que por qué entonces está en el Caribe. Pero tú dices que te da la impresión de que debiese ser algo consensuado con Putin. Y hay analistas que dicen que aquí habría una intención geopolítica también de Estados Unidos de volver a recuperar América o América para los estadounidenses, pensando en que uno de los países que sustentaría el apoyo a Rusia sería precisamente Venezuela. ¿Tú crees que Putin aceptaría algo así? En estos momentos no. Más allá de todas las controversias, imagínense, aquí hay un tema que viene de larga data. Hay sobrinos de Nicolás Maduro que fueron capturados en operaciones de narcotráfico ya hace algunos años y están cumpliendo penas de cárcel en Estados Unidos, en una operación que en ese momento se dijo que estaba liderado por Diosdado Cabello, ¿no? El tema ya es de larga data, pero imagínense, hace muy poco hubo una elección, ¿no es cierto?, en Venezuela. Se sabe que estuvo dialogando Estados Unidos porque la verdad es que a ciencia cierta esa elección no fue ganada por Maduro y no lograron sacar a Maduro del poder, entre otras cosas por el apoyo de actores internacionales. Entonces pensar que Rusia posibilitaría una acción de carácter mayor para, por ejemplo, atacar y sacar al régimen de Maduro cuando hay milicias altamente armadas en Venezuela, que finalmente podría derivar en una guerra civil, yo no creo que Rusia esté por la labor. O sea, que podría haber cedido de respecto a ciertas señales contra el narcotráfico, pero no con respecto a operaciones como, por ejemplo, una posible invasión de Venezuela. Ya, pero hemos visto también, Paz, que a lo largo del tiempo y en varios conflictos que Donald Trump es impredecible, que lo que uno piensa, él piensa de manera distinta y pondera las cosas con otros factores. ¿Se podría repetir acá eventualmente una operación militar quirúrgica como por ejemplo la que hubo en Irán
hace ya cuánto, un par de meses, donde Estados Unidos de un día para otro entró quirúrgicamente a un solo lugar. ¿Podría ocurrir algo similar acá en Venezuela, atacando, por ejemplo, el Palacio de Gobierno? Es que aquí hay condiciones muy distintas, por ejemplo, las que hay en Irán, ¿no? En su primer mandato, Donald Trump planteó a los países latinoamericanos la posibilidad de entrar en Venezuela y hubo una negativa. Maduro hoy tiene menos legitimidad después de la última elección, pero lo que vemos hoy en Venezuela está, por un lado, el ejército manejado por Diosdado Cabello, pero después están las milicias, que son civiles armados que apoyan a los gobiernos. Eso está muy generalizado, sobre todo en las zonas, en las distintas zonas de Caracas. Entonces, es muy difícil desarrollar una operación quirúrgica, porque, por ejemplo, las Fuerzas Armadas son manejadas por Diosdado, como decía, las milicias por Tarek. Entonces, esto puede llevar a una accionar de defensa del régimen de carácter mayor. Es muy difícil con respecto, y es muy distinto con respecto a lo que se desarrolló en Irán. Paz, bueno, vimos que Estados Unidos ha aumentado incluso el monto de recompensa para quienes aporten datos que permitan la captura de Nicolás Maduro en cuanto a su rol con el narcotráfico. Te quiero preguntar, ¿qué tan fundamentada está esta hipótesis de Estados Unidos de que el propio Maduro y sobre todo Diosdado Cabello estarían como parte activa incluso de un cartel que entiendo que se llama el cartel de los soles? A ese se apunta, donde, claro, en esa lógica tendría la gravedad, además de que estamos hablando de autoridades en el ejercicio del poder que desde el Estado tendrían un negocio de narcotráfico. Lo que se presume es que con la devaluación del petróleo, con las crisis económicas, el narcotráfico sería una de las vías o la principal vía con la que el gobierno de Maduro se financia. ¿Eso tiene realmente sustento? ¿Hay pruebas? ¿Hay organismos internacionales o solo la mirada de Estados Unidos? Bueno, por un lado está una investigación que se ha desarrollado en el marco de Estados Unidos, pero sí hay también otro tipo de investigaciones que dan cuenta del accionar de estos carteles apoyados por Venezuela y que han debilitado fundamentalmente la seguridad en la zona del Caribe. Hay mucha preocupación, por ejemplo, por la situación que se vive en Haití, un país que ya está mayoritariamente controlado por el crimen organizado. Entonces, no es un tema al que solo se vincule como parte de una preocupación de Estados Unidos, sino que ha habido una investigación de distintos actores que cada vez vinculan más al régimen de Venezuela con este tipo de accionar, vinculado al narcotráfico, al crimen organizado, y eso ha sustentado el por qué actores como la Unión Europea, también, no solamente Estados Unidos, ha buscado generar sanciones directas a los miembros del régimen para no afectar en general a la población venezolana, vinculándolo con estos temas. ¿Y qué capacidad de defensa tiene hoy día Nicolás Maduro y Venezuela? Porque es un país que ha estado ya hace mucho tiempo, décadas diría yo, con embargos internacionales en varios rubros, entre ellos la venta de armas, la defensa de Venezuela. Así todos vemos en los desfiles que aparecen tanques, que aparecen milicias, y escuchamos ayer que hay un despliegue de 4,5 millones de venezolanos desplegados en el territorio, que es muchísimo, o sea, es prácticamente un porcentaje importante de la población. ¿Qué capacidad tienen? ¿Armas viejas, armas nuevas? ¿Tiene algún soporte, alguien que los respalde? Bueno, lo que indica claramente, ya en otra oportunidad ha pasado, que tienen apoyo de Rusia, Rusia que ya no es la misma de antes porque está involucrada en Ucrania, que ese es un tema. Pero cuando Trump en su primer mandato amenazó con esto de Venezuela, se mostraron aviones rusos en los aeropuertos de Venezuela. También habría un apoyo de China, pero no se sabe cuánto se desplegaría China en apoyo a Venezuela en el actual escenario. Si se inmola o no, claro. Claro, hay reconocido cierto armamento por parte de Venezuela, pero se sospecha que buena parte del armamento no está reconocido, el existente, el que ha obtenido por parte del apoyo internacional. Hay obligación de, por ejemplo, de los países se someten a distintas instancias internacionales para declarar lo que tienen, pero se sabe que hay países que no están cumpliendo con esa normativa. Entonces, la mayor preocupación es lo que tú planteabas de los 4,5 millones de personas que están armadas. Eso, en la lucha por una defensa al régimen por parte de las milicias, será un componente importante, pero
que en la práctica significaría generar una guerra civil o importantes daños de punto de vista humano. Paz, Y eso bueno, es lo que se ve más preocupante hoy en Venezuela. ahí hay una piedra de tope, pero me imagino que puede haber otras. Tú recién hacías alusión al primer mandato de Donald Trump cuando otros países ponían en cuestión, digamos, cuestionaban el que Estados Unidos pudiera tener algún tipo de irrupción en Venezuela. No sé si hoy día Estados Unidos cuenta con respaldo, no estoy hablando de respaldo militar, que por cierto es la potencia y no lo necesita. ¿Qué país de Latinoamérica podría llegar en ese sentido a ser relevante para Estados Unidos? Pero sí me imagino que simbólico y desde el punto de vista de la legitimidad sí podría ser necesario, interesante y alentador para Estados Unidos contar con países que se abran, no sé si a la posibilidad de una irrupción, de esta cosa quirúrgica. ¿Esa consulta a los otros países existe? ¿Hay una alianza de Estados Unidos, un trabajo en este sentido? Porque aquí se habla incluso, por ejemplo, y perdón que lo lleve a algo tan cercano, pero del Tren de Aragua, que ha sido calificado por Estados Unidos como un grupo terrorista. Y a Chile, por ejemplo, le toca directamente, porque el Tren de Aragua sabemos que proviene de las cárceles venezolanas. Entonces, podría haber interés en otros países de la región de que, no sé si que Estados Unidos invada Venezuela, porque eso es pasar por un montón de convenciones, pero sí decir, bueno, ¿cómo se arregla un problema con la autodeterminación de los pueblos cuando este pueblo se quiso autodeterminar y no pudo? Porque finalmente la elección, todos sabemos que la perdió Maduro, pero Maduro sigue en el poder. Claro, aquí hay varios elementos, porque en el primer mandato, cuando Trump propone esto, ¿no? Los países de la región dicen, miren, puede generarse una guerra civil, hay un riesgo enorme, y nosotros sabemos cuándo se entra a un país, pero no cuándo se sale, y con qué costo, ¿no? Claro. Después vino Guaidó, un apoyo mayoritario a Guaidó, y se supo que no se logró nada, ¿no? Y después viene la elección de Maduro, que yo creo que ha ido perdiendo legitimidad fuertemente en América Latina, y no hay que olvidar que también hay un tránsito político en América Latina de países que tienen cierta cercanía ideológica con Estados Unidos y que han sido apoyo importante, por ejemplo, hoy en la política de expulsión de migrantes. Entonces, por ejemplo, hay un apoyo desde El Salvador, desde Argentina, pero hay un tema fundamental, un elemento determinante en nuestros países en la política exterior es la autodeterminación y la no intervención en temas internos de nuestro Estado como es un tema fundamental para un país como México. Entonces, lo que yo creo que aquí puede cambiar son los tránsitos políticos, la disminución de la legitimidad que tiene Maduro, ¿no? En el escenario internacional y sobre todo en la región, y el que Trump está actuando mucho más unilateralmente que su primer mandato. Ya. Entonces o sea, le está puede importando ser que menos si cuenta o no con los respaldos. Exactamente, que pueda actuar sin solicitar respaldo, Ya. ¿no? Y además aprovecha una situación que es muy importante de considerar, que es el debilitamiento de la OEA, porque Trump ha atacado fuertemente a la OEA y hay actores como el ex embajador de Biden en la OEA que ha sacado una columna, ¿no es cierto?, interna en medio estadounidense, tratando de defender a esta organización frente al gobierno de Donald Trump. Ya. Paz, y mirando la apreciación que hay de Donald Trump, que sabemos que es impredecible lo que pueda pasar en las próximas horas, de repente a lo mejor nos vamos a encontrar con que ya hubo una operación en Venezuela y nos vamos a enterar a posteriori. ¿Qué rol juega Marco Rubio, que es su secretario de Estado, que es un hombre de raíces latinas y que uno podría pensar quizás tiene una mejor comprensión del problema del narcotráfico en América Latina? ¿Es así o no? Él, la verdad es que es acusado por el régimen venezolano de estar propiciando este escenario. Ya. Él tiene mucha preocupación por esto desde que era senador. Y es importante porque no hay que olvidar que Marco Rubio acusó de que habría presencia de Hezbollah en nuestro norte. Y tuvo mucha preocupación por el tema del Tren de Aragua ya. Entonces, quizá Marco Rubio sea un actor que está propiciando o que está aconsejando a Trump fundamentalmente en el caso venezolano. Ya, y para finalizar, yo leí a hartos analistas que decían que Rubio, aconsejando también a Trump, ve en esto una posibilidad de cumplir ciertos compromisos con el voto latino, que insólitamente estuvo mayoritariamente con Donald Trump. Digo insólitamente porque la gente podría decir, pucha, ha habido un ataque directo a la migración mexicana, a la migración de otros países, pero da la impresión de que ese voto latino sí hace la diferencia entre
el que llegó a Estados Unidos a radicarse para bien y el que está afuera generando, no sé, delitos, droga, narcotráfico. ¿Tú crees que hay un guiño interno también que le reporta internamente en este sentido a Donald Trump? Sí, Donald Trump en el voto latino es fundamental. Antes era determinante el voto cubano, ¿no es cierto? Sobre todo en la zona que era senador Rubio. Claro. Pero hoy cada vez hay una presencia venezolana mayoritaria. Hay una fuerte presencia también, por ejemplo, nicaragüense. No hay que olvidar que hace algún tiempo tuvieron que repatriar, o sea, no repatriar, poner un avión para trasladar a presos políticos nicaragüenses a Estados Unidos. Y hay un nuevo accionar político en Washington. Entonces están pidiendo cambio en la región, fundamentales. Más allá de la acción en contra de los migrantes, etcétera, quieren, por ejemplo, que ya se actúe contra lo que significa el régimen venezolano y también Ortega. Y ese voto latino es muy importante considerar porque es una base que le garantiza uno de los estados con mayor proyección, ¿no es cierto?, en las elecciones, sobre todo de cara a las elecciones de mitad de periodo que va a tener que enfrentar Donald Trump prontamente, ¿no es cierto?, en un estado como Florida. Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a comprender lo que está pasando y que obviamente nos involucra por la cantidad de venezolanos que viven acá y porque esto sucede en nuestro continente. Que te vaya muy bien. Gracias, Paz, que te vaya muy bien. Igualmente, chao. Nos Gracias. vemos.